pa hina rige kuera peina koina na ame ayu mai mema penen diwe yang de programa entero vai te va pendu se va kira bahina ka hatoralo hermano kuera. Penagiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy, peina yepuita sobre te baño nive paiteca tu amai se kumui maya hoina condición número 977 de Hatorá. 977 edición de Hatorá, pesa hinaya betema pete apere, peteña abrazo, rompe espalda, baretea, cubo por y que cuera. Más 595985162-975 pende cargo y TV más pembo que vende mensajito iñe en bureye y pure pembo que la vende peticiones cuera vende pedido y cuera de estudio oye yurañan de ina a ver bueno más ese pico de endumo ahí está capítulo bueno ya envía de se verían a ti mensaje privadito y pues ya cada de vea Salmo Paigo Salmo. Eso nehina. Eso capítulo 1 verso 1 en adelante. Lo que no escuché y bueno. ¿Quién que sé eso? Salmo mañana ya tuve. Bueno, ni nave más carne, a ti que se llama Salmo de maíz vivo. Oye, tú me vas a cargo veinario que fuera a bella uña de oye, uraña de amistad, pega Facebook, Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE Inaloita. Sí. No puede ver Facebook, la foto de la congregación, creo que hay. Bueno, ahí a Pastor Timoteo, Pastor Javier Morinio, algunos diáconos, hermanos en Dúa Ignacio Aleste, vayan en el programa de fotografía, mía en la congregación, veo pimiña en la página, ve. A ver, no estamos esa seina, conocer por lo menos por la foto, hacia afuera, hey. ¿Cómo es? ¿Qué color, hey? Enviar yo cada bebé a los hermanos de la congregación, yo Aleste. Pe fotografía mi de ella pe upi de ñande pe pastor quién ve ahí el administrador de la página ahí pastor Timoteo Javier Neivis hermano. Bueno a ver ya ahorita más me la vende pedido ahí vamos en Duren de Majaén kilómetros no y medio mundo ahí veo iba a ver yo Itapúa tu bello topa en ser 10 o pastor este diácono Juan Di a ver Itapúa toma ruta 1 le veo a Loita. Bueno, coronel abogado general Delgado y bebé. Bueno, a ver ahí y se me catuye yo ovena. Y esa a mí a ver bueno. Facebook se topata de Emilio Vázquez vendió hija ya de cada hija torada tu pea pues intento y me moía no hermano no me compromete y na cada hija torada con anga éramos YouTube y no va yo me guía por ahí no pero buena taca tu vea contactarse no hay tiempo veina ese control de controles pastor sello te dedica tu prueba hoy me vamos a ir algún hermano vale ya con aves a ñande pues o sea o abrirse ñande la ñande página ya de samba así ya puga oye posee la video la ya upijan o llegar la YouTube ella contacta mina encendí ella ya continúa allá bueno alma 595985162-975 loina línea personal ya con línea activo bebé pillamos ahí marao oíamos la moneda y bebé en bolsa moina algunos y bueno está pues está colaborando con congregación pero con ministerio el pastor Emilio a quien dije ya pomati 0985 689824 billetera activo o si no 85162975 billetera personal hoy baby bueno y cuera ya de copa y teña bueno a ver a responder TBM Peango, gracias que Alejo Robadín, hermano querido, enviamos
La diferencia de año mío por andúa entre Miriam y... No, que pea otro Girma. Lo que me manda acá es Alejo Robadín, es la diferencia de año entre Moisés y Aarón no está en Japean de ya responde está por adelantado, o sea, porque no hay nada y otros y me puede explicar los 10 mandamientos. De ella por ahí, mi vio. Ma ese pecoñe me capítulo 2, eso veñemena. Jala de sean hoy muerte 19, no, 20. No, no. Me vas a esperar unos cuantos y hoy. Pero a ver, vea por qué envían demasiado hermano Alejo Robadinco y la respuesta y algunos ya compartida, vea, por adelantado, vea. Pero porque pero ahí eso porque la pregunta merita ya. Sí, pues estamos hablando de Aarón, Moisés, Miriam. No, hombre, la pregunta que yo ye apaitese y alguno que otro responde, otro poco te iba a tomar allá para ese programa. Ya seleccionada la pregunta, a ver. Ya con los 10 mandamientos, por ejemplo, donde ahí llamo, ahí a ver. Bueno, 3 años ya, hermano Alejo. 3 años de diferencia ahora Cora es Moisés a Aarón no yo jehui. Que mayo a la mayor na. Moisés, ¿pigo? Sí, Éxodo 7:7. Moisés a Aarón, allá que está le mando y me para ya ni se entendemos, pero ahí porque ya otro a veces indican de hacer. 7:7 eso. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83. Aarón llegó de mayor. Ay, juepa, güey, no sé por lo menos, porque a ver con Miriam, yo por andúa sepa otro. Pero que catuta de caña de Alejo. Y a ver, vayamos a sacar mano Alejo, porque. Y tiempo, y no haga que oye por el caña de ahí. A ver, y Miriam, ¿cuántos años tenía? ¿Vale? ¿Cuánto es la diferencia de edad con los otros sus hermanos ahí? Hermano Alejo Robadín, ya no también añan de peaza. Bueno, a ver, hermano Alejo Lucama Seguri. 3 años entonces, según Éxodo 7:7. Aarón y tuya, verá, Moisés 3 años, o sea, jala Miriam la hermana cueva mayor, porque coña tende. Naimandu, ahí la Aarón no juega, güey, en día pepe, güey, allá. Miriam con la juega que pues la canoa y la río orilla, ve. Bueno, entonces 3 años, por lo menos sabemos que Aarón la mayor que Moisés. Ahora Miriam de Jayco Aisha. Ya está hermano lejos toparnos, o algunos toparnos, alguien no toparnos la diferencia. Alguien no toparnos. ¿Cuántos años tenían de diferencia? Miriam, voy año Orecón, voy año Ojasá. Es Aarón Miave, para que hacer ahí lo mitad. Bueno, hoy me veo entonces aclarado, gracias hermano lejos. Ya llegué a tuña de capítulo 2, ¿ves? Porque comentario a veces y pegan y fumalete y tractor John Deere doble eje con rastrón pesado y trabado lo que sos, no es que sos disco liviano y ay, juez, ese lo va a cuadrar y te John Deere iba a hacerlo y tal. Qué bárbaro, o sea, bárbaro, o sea, que hace disco liviano y ni güey, y a tirar disco liviano, hay que güey, y tú, a ver, hice ya, no John Deere, güey. Doble eje con disco, ¿eh? Rastrón pesado a trabajo llegué a las vainas. ¿Qué? O sea, hemos que íbamos a ir bueno, gracias que lo está con buena onda, hey. Bueno, sí, no es fácil lo que estás haciendo y más todavía en guaraní. Tratar de explicar la Torah, esto es duro.
Y no jodas, hey. Bueno, niños, ya. Niño. Hoy está niño. Gracias que. Bueno, va, como yo ya puta, no muchacho. 2, 4 ya puta aquí. Van allí que está. A ver, esa pregunta allí, y la. Eh, princesas y se baña en el río Nilo. ¿Cuál era su objetivo? Si era una princesa, ¿qué acaso la princesa no tenía una bañera real o piscina real en su aposento? Ya anda allí cuál, mano que ore comandado, pero probablemente es lo que hace. Se te van a explicar y me ve, mira. 2, 5, 6, anótale, miñande. Ore cota que tu con la yauja, pero tiene un propósito, y la propósito. Por eso nomás también la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Es con palabra lavarse, y nada, en la secreto, y no es solamente un baño, hasta ya un río pejaño y maya. Obviamente, seguramente tenían su recola y piscina, cuera real, cuera los yajuja, pero cuando se van al río, las realezas, ojo no la río, faraona y gurío, se río, bebé, ella está moto, ven. Es que se van a ofrecer un ritual, ojo, ya pues, y que adoración porque explicamos, que la río, supe cueran guaná, PTI Dios, PTI Eguazú, PTI, Orecua Poder, espera JGPO, y se iban a hacer también ahí su ritual de purificación, pero esta vimos a la ritual de purificación o bautismo de purificación, y cuál es ella. Pero a la hebreo, cuarante ya, eso lo hacían todas las naciones, los hermanos. Eso lo practicaban todo el mundo, y la circuncisión también. Eso no es especial de los judíos, ni de los hebreos, ni de los israelitas. Hay naciones que más todavía en los lugares desérticos hay mucha historia. Libro escrito, manuscrito, que habla de la circuncisión de otras naciones. Japeaco cuñado juega oyapo, guaco princesa, ego jola río, pero oyapo jamás peti baño de purificación, entre o adora jamás al dios Nilo. Pago la AQPM curi. En ocasiones se cree que el mismo río era un dios. En otras ocasiones también se le adoraba a los cocodrilos como al mismo Nilo. Eso ahí la documento fuera de allá. Así que que los egipcios tenían. Hablando de los 10 mandamientos, aunque todo por andar con la mitad. ¿Por qué entonces los 10 mandamientos? El primer y segundo mandamiento ya Belemi. Porque los Israel, porque los egipcios, ese muñe avanza. Con egipcios que eran ningún jetaite llore con la iyara. Hay cuidado ni en boyara, jetaite anga, de seita ojo adora la río Nilo. La río Nilo pues oye urela y familiar, cocuña peanda y familia, y según las tradiciones, ¿verdad? Era estéril esta mujer. Bueno, y fue a pedir para su hijo. Bueno, ojo y pio into ya popea, japea hoy cuama hoy curi anran jajo cabeza en gobierno. Entonces, ojo peana, por eso dice lavarse. No solamente dice a tomar un baño de oñemo potijan más, ¿no? Se puede hacer un ritual. Oye, poti de adoración, y de un ritual y de adoración, pues. Según la ya interpretada europea, ya es a mí, hoy hay 4 horas. Verso 5, 2:5. Al poco tiempo la hija de Faraón bajó en el río a lavarse, y sus sirvientes se paseaban por las orillas y versión. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada a que se la trajera. O esa. Ya popala neo, oh Dios Nilo, te pido me conceda un hijo. Ya pues, güey. Justo esa hoy y la canasta. Entonces, y bueno, a ti providencia.
Se endula se, oja, ego he yupea, pero hago anda numia a propósito moyo ya puedo salvar, no le bebe y ella. Vaya y cuando digo la beti río no conocemos hay de ti deseo más. Y sabemos que son idolatrías. Pero ja, o pona se upea porque o pona Moisés andan a yo cabebe. Porque o criatas en la mitad, ya ya. Bueno, ya no sé cuán aprovecho la situación y allá sin cometer injusticia. Pero lo ya puedo a ver, acá no cometieron una injusticia. A lo que me dicen acá que será que no cayeron en no cayeron en idolatría los padres de Moisés al hacerle creer a la princesa que el río le proveyó de ese hijo, ya que usted dijo en su comentario que ella, ya que usted dijo en su comentario que ella adoraba al río Nilo pidiéndole para su hijo. Simple pregunta. Bueno, por eso, pago las andejas, explicamos, me pega cuando explica yo que en Gilo por andúa, pues. Jamba, eres tan mota la pecadores, cota que os salvajan más la vida, ya. Ahí yo tenía que ir, y encima que había un propósito. Moisés, ore, ¿cómo metí propósito? De alguna forma, oye, salva mantener porque hoy metí propósito profético, salvífico, de rescate para un pueblo allá. Entonces, se pico a ojos a ver, anran a jocabemba, a adorar la río. Ni siquiera se fueron ellos. Miriam, me lo juega, güey, curi. Pero cuando niño mongueta, curi. Cuando andas ahí oro viacala, cuando fue ahí o forzar pecuñame oro viajan más pecuñala río o mejashem. Ahora la mujer sí creyó que es una providencia divina de su Dios, de que ese niño aparezca ahí para su hijo. Ahí que vamos en la río hoy o creado permítame, esa la princesa no creyó eso. La princesa creyó que ese niño es una providencia de ese dios Nilo. De alguna forma la dios Nilo en Duchupe. Jao permití que o aparece permitá un pepe. Ego pillar la hebreo. Ella sabía que era un hebreo. Ahí está huisa. Pero ella creyó que, bueno, daré como ahí la se me vimos ahí hoy. Jala se dio a adorar a la Nilo. O permitirse a topar con mitad se amunga guan. Ese me vino. Peja el olla, pues. O sea, eso no es que yo caber o que Andran hayan cometido idolatría. Otro, aceita leña de verso. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Ahí está, en el verso 5. Lavarse ahí. Ese recién expliqué, mi querido oyente. La palabra lavarse o lavamiento no designan bautismo. ¿Acaso los egipcios también se bautizaban y en el nombre de quién? Hey? No. Para acuerdo que purificar la orden de un culto la idiope, la iyárabe, la acuerda o adorabe, y que en el nombre de algún rabino ni nada. Acuerdo ya poti limpieza su recuerdan. Y así era los mismos hebreos. De pico de Sata, Antiguo Testamento, Torabe, bueno, que los sacerdotes se purificaban o los hermanos o el pueblo de Israel se purificaban o se lavaban o hacían el bautismo en el nombre de algún rabino. No, cuando eso no existía, era para asistir ante la presencia divina. Oían y potían así que llevaba a ti simbolismo ya pues. Era un simbolismo y a la vez era impregnaba algo real, porque por obediencia o ya pues y baño de purificación, por ley ellos también ya estaban limpios, ¿verdad?, de su impureza. Y podía estar en la presencia o en la Shekinah o en el tabernáculo. Respecto a los hebreos allá. Ahora, respecto a estas otras naciones, para estar ante el templo, para estar en su templo, ante sus deidades. No, es que se bautizaban ya en el nombre de fulano. Otro Yeshami, a ver, comentario.
Mm. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya al que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños hebreos es este acá está. A ver, la que te responde a que muy bien se viró, muy. Acá está, verso 6 veces y ya. La princesa sabía que pero timita y hebreo. Cuando ella no la río co ma ena la río ya pues la se me buena. Jaque oro via acá sube la joca ve a la andan la río wa ume haswe no. Por eso que joca ve y andan no incurrieron en idolatría, porque esta mujer sabía. Ahí está en el versículo 6, para Reina Valera le memina. Y esa mi 2:6, esa hay otra versión, ve. Claramente la mujer sabía que el mitaí era hebreo. Y cuando la abrió vio que era un bebé, un niño que lloraba. Ella se compadeció de él y dijo, este debe ser un niño hebreo. Ahí está, ya Bim. Sabía perfectamente que era un hebreo. Toda la versión dice eso. Reina Valera, Bim. A ver, pero y al abrir la canastilla la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Ahí está. Ella está. Y probablemente por por el pañalito, a lo que me preguntan acá, cómo pudo identificar ella de qué nacionalidad era el bebé. Si supuestamente este niño era proveído por el río Nilo, o es un misticismo su explicación. Y que le decía, Ave Miriam. Si es mi explicación, es yo lo que yo sé cómo explicarme, segunda me veo que todo lo que yo estoy explicando es así literal. La princesa, bueno, místicamente la princesa, ya no oye que esos dioses son falsos. Va, ese pío de río proveta la mitad, hermano querido, hermana Miriam. Diga, tengo que río o crea mitad. Se cuenta ahí arobia upea. Se coja ente me va para la y a la va para curi. El trasfondo histórico en Ojerapea, los hermanos. Este es lo que muchas veces tengo problemas con algunos hermanos acá de algunas congregaciones pentecostales que a veces dice, Miriam, no hay que decir lo que no está escrito en la Biblia, ese por semana. Por eso se añeñe por un estudio, yo le dije bien. Ale tañande la oía la Biblia veces hasta me escrito está na ame hoy tal versículo pe hoy dai cuai no hasta me dai cuai are cono este comentario histórico o tradicional hasta me pea hoy la historia pea hoy la tradición o si no are cono pruebas arqueológicas hasta me pea la prueba arqueológica se encuentra ella añadía ni a inventar semana querida o sea si no porque este estudio tiene que ser así. Cada uno menos jefe, por la pena de conclusión, a picuajan, mamba, eres pa' allá. Algunos pengo y de provecho con estudio, otros vea tú no enducéis porque no llegó. Misticismo, idolatría, nos dice la Biblia. Y todo ese con contenido, lo que dice la Biblia, ya entendés, jamás, opea. Yo pico tengo la culpa de que la reina se vaya a adorar al río Nilo. Bueno. Me voy a apuntar. A veces ese pico es nacionalista. Y bueno, y vamos a decirle que probablemente ni se con la bebé y allá opio este año. Me acuerdo con el pañalito y cuera ella. Apela puede ser por el pañal, me han con un color, alguna cosa. O puede ser por el cutis, por la piel. Los egipcios con la mayoría eran negros también, hermano querido. Ella cual rubio sarogui me mete ahí. Pero yo pillaba, los israelitas también había personas negras. Me pimo a la israelita ahí rubio sarogui me pegó. Y hay que no haya estudiado, eso tío era una vez estudiar pues la antropología fuera.
y las civilizaciones y demás. Lo mitad, a los hermanas, che, culpata nombrata ya que la hice hermana Miriam, a ver, ego, no hay por ahí la Biblia, pero esa hermana quería, aparte de la Biblia, ya después estaba ella estudiara, a ver, porque si no, pues ya entendemos ahí hoy nunca con A. Está bien, estudiar, eso no está en la Biblia, pero ayuda o reforzar en el año de conocimiento. Bueno, a ver. Así que resalta un carácter de la princesa ahí. La compasión de la princesa. Y verso 6. Hoy pues jugar escocha allá. Y si alguna debilidad por cotas allá, porque ya, ya. Los propósitos son ineludibles. Ni que tuya debía, ni que tuyo debía más, ni que tú o anular la propósito del todo. Por eso, por algo nomás no hay Moisés. Porque mitad y un bolo y allá no. Y por alguna razón, motivo y circunstancia, y para alguna razón, motivo y circunstancia, otro paso de la princesa. Amba, hoy cobería y igual, vaya. Así que, el año nembo es sea guave. Que el todopoderoso oñe propone donde eje, nendie o la de familia, de algo, to xian to cuñan la cuñada. Oye, sucede, taupe andere, y salvata andendo, y como hay de alguna forma. Pensé está adelante con tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija. Van a salir todos para el mundo, vamos ahí. 10.000 a la derecha, 1.000 a la izquierda o viceversa, pero donde firme. Porque no hay propósito de marapea con la fe. A ver, ayer o ayer de coño. Ñande, a veces ya esa cosa ya sucedió, guarajo, a palo ahí está, ñande, ya de barro, padre, protégeme, ayúdame a mí. Ando y coño, de madre, ñande, hay un propósito. Es pensando en nada, ¿por qué todavía seguimos vivos nosotros siendo que ñande familiares, ñande parientes, ñande vecinos, ñande frente, veo más nombalo y tal? Hay un propósito. El tiempo de que te acerque al Todopoderoso, bueno, Padre, agradecerte, y donde es. Por lo menos 4 años ve a ver ya que imagina ya vos pajama ya ahorita julio 2024 ja hay meiti vivo a se saina para vale también va para faltar ya po va bañe muy por nada ya tuvieron mina ese compañero ya ni ensilla a mí en la fecha al todopoderoso soy puruta o ya pojan mal y propósito ja hoy cojan man de vila hoy potá. Hoy puruta alguna debilidad de alguien. Esa está con princesa, con debilidad, hoy puede por el jubereco, pero me va a pedir la y tú te era en ba, ellos ya puede hacer allí, debió ni por ahí nada, caen va a ser usted ñande ti, hago ñande esclavo, debió de está, y me rujan, me monga cuagua, mango y con la playa, ahora, ninda y gusto, cuello, pero no evita, y ahí viene, eres faraona y allá ando ya, y bueno, era allí, ese será allí, pues hemos, vamos, y bebé. Por alguna razón, porque el padre o prepara de alguna forma ahí ve faraón viene y bueno estamos yeroviana a coser allí ahí me hago sufrir tener y familia hija a lo mejor coñete me a la nilo él lo provee a fallar tango la se dio nilo ni la no será allí me tomo vaya un mi entero con pudo haber ocurrido eso allá ya de ya especula ni que haga la hermana Miriam de Yujima de ya pues después la Biblia veo yo no estoy diciendo que eso está en la Biblia estamos especulando pues esto es para eso ganar el estudio. Bueno, alguien no le cota compasión de RG, alguien no le cota compasión, alguien o ti debilidad buena, orecoa, escondido, el todopoderoso o activata y que tu jamaicha oñe cumplir el propósito de vida. Está recibiendo, está aumentando, en el sueldo, también, en el trabajo y iba a página y la por. Vean, ya le coreíma, algo cajón, vea, veces ni ahora, coreía, veía, andei coteína, nada, también, en el veje. Guatamina lo movió a compasión. Y puede todavía ser el padre eso, claro que sí. Otro resalta la compasión y carácter difícil de hallar en la realeza, ya que esa actitud era considerada como debilidad. De los reyes pegan cuña por un lado allá, pero la y tú a mi agua compasión no hay caso. Va a recorrer compasión.
O ya pica pa ya care veinamita y cueranda y pues si ya y nada. Pero con Moisés pues, cambió la cosa por el propósito. ¿Verdad? La princesa descubre rápidamente la identidad del niño. ¿Cómo es ella? A ver, otro. Ay, juepete. Te voy a explicar, bebé. Catubla y colores, fabricación de manto, yeliape mitaí, o porque la jovamol de la ipiremol de una forma identifica. Mm. Porque yo ti egipcio, jota ya la mitad, un pepe si era egipcio allá. Otra iba. Yo ti egipcio, jota un mombo, pepe la mitad, o ya reí, pepe la mitad. ¿Quién de los egipcios haría eso? ¿Por qué lo harían? Nadie lo va a hacer. Entonces tiene que ser hebreo. Cuñado, y cuál poner que los hebreos están en problema con su hijo. O sea, con la princesa. Mm. Eh, no había decreto de muerte contra los niños egipcios. Contra los niños hebreos, sí. Pa' humillante coger. Bueno, las esas, a ver, algunos. Bueno, hay algunos comentarios que no voy a hacer, o sea, porque no se puede cuestionar negativamente y así despectivamente la escritura. A ver, coña de ahí que todo ya no hay ya mensaje na y ya ayudan más ya cosas no le coya sentido. Vos también tenés que tener una prueba para decirme que totalmente esto es una estupidez ahí de la escritura. Entonces no voy a dar tu número ni tu nombre, pero va en duda en la programa. Van de gustar las explicaciones, o sea, andan de eroviar la escritura. Acá para lo que quieren estudiar, para lo que quieren aprender, o no es mía ti mensaje, o valeta a chupé, y de provecho mita a chupé. Pero para los que dicen, pero vi yo hijo allá. Pero vete basura. Bueno, un escrito más sin sentido. Entonces, ¿para qué escuché el programa? Ya, último allá le dan de comentario ahí. Apeya se llama, ¿no? Ya marcado ahí con la pinta y a ver tu número ya marcado acá. Me vaya a mandar un mensaje de este tipo, este no es para este programa. O sea, si no querés escuchar, lo siento. Hasta te digo en otros lugares Juan a discutir. Bueno, a ver, marcamos ahí, a ver, porque problema, a ver. Bueno, ya nada, a ver. Anota la pregunta y respuesta y cuál está. Muy interesante está, a ver, versículo 7 en adelante. A ver, ¿qué más milagro puede? Bueno, este para más adelante. Espérate, en la ya, a ver, más pico la norovia y no hay queja, la ojenduja y playa, pues. Este no es para incrédulos, este programa. No es para ateo, que no quiere saber nada, que trata de basura lo que hacemos y decimos. Oye, más, pero se llama un ya pues viene el video este día Araguay, yo chata yo topata lo mitad, éramos evo coño de programa era Gina be hija torado, hermano, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, manter.